He ponderado por semanas si compartir mi hallazgo final es una buena idea. Supongo que la gente que se esforzó tanto para ocultarlo, lo hizo por una razón. Aunque, tal vez, ocultar no es el adjetivo adecuado. A mi parecer solo lo hicieron lo suficientemente oculto como para que, eventualmente, unos cuantos lo descubrieran. De haber querido mantener esto en secreto, no hubieran subido ese horrendo y extraño material a internet por ningún motivo. Creo yo que, quien sea que lo subió, y no quien está detrás de esto, ahora me queda claro que debe de tratarse de dos personas o grupos diferentes, lo hizo para dar a conocer discretamente a esa maldad ignota que habita este mundo, diseminando fragmentos de información, para que solo unos pocos, como yo, llegaran a la última pieza. Quizás no la presentaron de golpe ni la expusieron a grandes audiencias por miedo a que el asunto se tomara como otro mito o leyenda urbana, lo cual, ciertamente, no es. No lo sé. No es mi tarea tratar de entender las motivaciones del por qué subieron esto así. Pero a pesar de lo que he visto, no tengo deseos de desahogo, ni busco solaz en la idea de que alguien lea estas líneas. Me reservé mis descubrimientos por meses, y bien podría callarme todo el asunto para siempre. Nadie me puede garantizar, de hecho, que lo que vi fue real. Aunque tengo la certeza de que sí lo es. Sea como sea, he decidido escribir. No por mí, ni para quien lo lea, sino por su memoria. En mis días de preparatoria, me inscribí a un taller de arte y dibujo, que tomaba después de mis clases regulares. El maestro era casi tan joven como su grupo. No nos llevaba ni 10 años y, por ende, se entendía muy bien con todos. Me metí al taller porque siempre he tenido facilidad para dibujar, pero quería solidificar mis fundamentos teóricos, que hasta entonces habían sido casi meramente empíricos. Mi interés y habilidad hicieron que él me notara por sobre los demás, y nos hicimos muy amigos. Pero aunque me enseñó mucho en cuanto al dibujo se refiere, esa vertiente del arte visual no era su especialidad. Cierto día, después de que todos se habían ido y él y yo trabajábamos horas extras en el taller, me mostró un poco de su verdadero trabajo. ¿Alguna vez has escuchado el término glitch art?, me preguntó. Mi negativa dio pie a una explicación que me despertó gran interés. Este escrito no pretende dar cátedra de lo que es el arte del error digital, basta saber que consiste en generar errores en archivos digitales como imágenes, música o vídeo, de manera intencional, usando una variedad de métodos y programas. El resultado obtenido siempre es inesperado, y esta vertiente del arte toma como estética el error, punto que sería evitado en cualquier otra rama. Incluso hay artistas que no se limitan al error digital, y llevan el concepto del glitch art a técnicas tradicionales como el óleo. Pero no voy a ahondar en esta parte más de lo necesario. En su momento, el trabajo de mi maestro me impactó, ya que nunca había visto algo parecido. Las cosas que vives durante la adolescencia tienden a seguirte por el resto de tu vida. A veces incluso te definen como adulto. En mi caso, el glitch art me dejó huella, y lo practico hasta el día de hoy, años después de haber terminado la preparatoria. Fue por ese tiempo que dejé de tener contacto con mi maestro. El glitch que hago actualmente es más interesante que el que se me mostró aquella tarde, pero, como con mi habilidad para dibujar, los resultados no se presentaron por sí mismos. Mi maestro me enseñó el camino, pero no fue sino hasta terminar la preparatoria que me metí más en el asunto. Sin embargo, como le perdí contacto, el internet se convirtió en mi única fuente de conocimientos y referencias. Antes no había tanta información acerca del glitch como la hay ahora, así que encontrar métodos y artistas era difícil. No se hablaba mucho del ahora conocido método de data binding, o manipulación de datos, en la comunidad, así que cuando lo conocí, me fascinó, pues era divertido y con él se obtienen resultados interesantes.
Con el data bending puedes manipular imágenes, y consta en transformar tu imagen a un formato de texto, y luego abrirla con el editor de texto predeterminado en cualquier sistema operativo. De este modo se puede ver la imagen misma en un lenguaje diferente al del usual. Lo que se observa en pantalla en ese momento son caracteres sin sentido si se les quiere leer. Los símbolos discordes forman la imagen. Así se nos presenta una manera de manipularla desde la raíz, por decirlo de alguna manera, y el error se genera si añades más texto en ciertas secciones del desglose de caracteres. Puedes añadir caracteres y números al azar, o copiar y pegar cualquier texto, y entre más caracteres agregues, el error en la imagen será más notorio cuando la vuelvas a exportar a su extensión de archivo original, generalmente JPEG. El método es sencillo y, aunque no es el único que utilizo, sí lo pongo en práctica en muchos de mis trabajos. Un día me topé con una imagen muy interesante en un foro desconocido de artistas glitch. El glitch que se había trabajado en la imagen era inusual. Me pareció novedoso porque no conocía un método que diera resultados así. La distorsión y mezcla de colores era inexplicable y, sin embargo, el sujeto fotografiado era visible y discernible. En la distorsión se podía observar el rostro de un tipo de facciones peculiares. Sus ojos estaban notoriamente separados de la nariz, la cual, junto con la boca, era pequeña en relación con el resto de la cara que, a pesar de que el encuadre de la foto era un acercamiento extremo, se podía deducir que era grande, incluso anormalmente grande. El sujeto estaba babeando y tenía la mirada perdida, sus ojos parcialmente en blanco. Parecía estar drogado. Normalmente los artistas del foro firman su material en la forma de vínculos a sus sitios personales o, cuando menos, con sus nombres reales o seudónimos artísticos al pie de la publicación. Desafortunadamente, esta imagen no tenía nada, ningún dato o referencia, pero me gustó, así que la guardé en mi computadora, esperando poder editarla en un rato libre para generar mi propio glitch, como una suerte de remix a ese trabajo anónimo. Acostumbro juntar varias imágenes interesantes que encuentro en la web, se les haya aplicado algún proceso para hacerlas glitchar o no, y posteriormente las trabajo usando mis propios métodos. Un día me puse a revisar algunos archivos que había descargado en el transcurso de días pasados, para editarlos. Entre ellos estaba la imagen del tipo babeando. La había olvidado, pero al verla entre las imágenes de mi carpeta de descargas, no perdí tiempo y la escogí al instante. Quería probar un método para editar imágenes vía un programa de edición de audio. Lo había estado practicando, pero aún no lo dominaba. Pero ese día mi computadora tuvo problemas al correrlo. No sé qué le pasaba, pero no fue algo que desinstalarlo y volverlo a instalar no solucionara, y de hecho eso fue lo que hice después para reparar el fallo. Pero ese día no tenía ganas de hacer todo el procedimiento. Quería empezar a jugar con la imagen cuanto antes. Comencé a trabajarla usando el método de manipulación de datos, que conozco bien. Antes de añadir letras y dígitos para destruir el archivo, siempre reviso el desglose de los caracteres que conforman la imagen original, pues no puedes añadirlos en cualquier parte. Esencialmente, no debes modificar la primera parte del desglose, pues esto arruina definitivamente todo el archivo y lo vuelve inservible. Al pasar por los caracteres buscando una sección óptima para modificación, noté algunos que tenían perfecto sentido. Dado que mi primera revisión fue superficial, observé que algo no estaba en orden, pero una segunda revisión más prolija me confirmó que, en efecto, había un texto entendible dentro del desglose. Se trataba de un vínculo web. Pero no estaba formado por palabras, sino por números al azar. Es posible que no hubiese notado algo raro de no haber visto las letras HTTPS antes de la secuencia de números. Sea como sea, lo descubrí. Al momento no supe qué hacer.
Recordé que en los videojuegos se estilan mucho los easter eggs, y se me ocurrió que quizás el autor de la imagen insertó ese vínculo con la misma finalidad. No lo pensé dos veces y lo copié y pegué en mi navegador. No encontré un sitio nuevo en todo el significado del concepto. Se trataba de una sola ventana con el fondo negro, un vídeo listo para que el usuario presionara el botón de reproducción. Y con ese clic, comenzó mi espiral de morbosa curiosidad, que finalmente me llevó a descubrir a esa cosa. Era una chica. A juzgar por cómo se veía la toma, induje que ella misma estaba cargando la cámara, a veces grabándose a sí misma, a veces grabando su entorno. Se hallaba en un pasillo oscuro y húmedo, hecho de ladrillos grises y mohosos. De lo que habló en ese y en vídeos posteriores no tengo idea, ya que hablaba en otro idioma. Supongo que es japonés, porque entiendo un par de palabras que he aprendido de ver anime. Además, ella misma tiene todo el aspecto de una típica adolescente japonesa. En todos los fragmentos se le nota asustada, pero al mismo tiempo parece estar motivada por una convicción que no comprendo. Aquel primer vídeo apenas duraba más de 10 segundos, y se veía mal, como si fuera un extracto de un VHS defectuoso. Durante una fracción de segundo, el vídeo se cortó y retomó su curso normal. Ese brinco me pareció extraño. No había modo de descargarlo, pero lo grabé desde la pantalla con un programa de vídeo, y luego lo reproduje cuadro por cuadro. No me había equivocado. Ese brinco se debía a un reemplazo de cuadros, alguien había insertado una pantalla en negro dentro del vídeo, que tenía otro vínculo de caracteres aparentemente dispuestos al azar, escrito con una llana tipografía blanca. Lo escribí carácter por carácter en la barra de navegación. De nuevo una pantalla negra, ahora con un vínculo de descarga. La descarga me proveyó una imagen muy parecida a la primera, la del hombre amorfo. Sospeché que la imagen podría tener un nuevo código escondido en el desglose de caracteres. No me equivoqué. Otro link que me llevó a otra ventana negra con otro fragmento de vídeo. Y procedí de la misma manera. Grabé el vídeo con el programa, lo rebobiné y lo volví a reproducir cuadro por cuadro para encontrar el siguiente vínculo. La búsqueda no fue tan fácil después de los primeros 4 fragmentos. A veces no encontraba los vínculos usando el método de manipulación de datos o reproduciendo las grabaciones cuadro por cuadro. Por eso me tomó un tiempo juntar todas las partes del vídeo. Me obsesioné moderadamente con el tema. Lo veía como un pasatiempo novedoso y emocionante, pero no dejé de atender al trabajo o hacer mis cosas personales. Hubo ocasiones en las que me quedé atorado en una fotografía o un fragmento por semanas. A veces hacer algo tan simple como cambiar el brillo y el contraste funcionaba para ver el siguiente enlace, a veces tenía que aplicar filtros, y a veces los encontré por pura casualidad, manipulando los archivos de manera aleatoria. Cada vez que percibía un avance, cada vez que añadía un nuevo fragmento a mi colección audiovisual que poco a poco iba tomando forma, el todo se volvía más extraño. Los fragmentos no estaban en orden, es decir, el primero que encontré no era la primera parte de todo el vídeo. Era una suerte de rompecabezas. Sin embargo, los últimos 3 sí los encontré en orden, del antepenúltimo al último, y fueron estos los que le dieron una especie de sentido al vídeo y me dejaron incrédulo. Aún hoy no sé qué pensar al respecto. La chica comenzó a grabar su travesía sin retorno desde una playa. Era un día soleado y normal. No había gente alrededor, y grandes algas verde-azules cobijaban la arena, desafiantes a cualquier signo de civilización. Caminaba en silencio, siempre grabando, haciendo algún comentario de vez en cuando. La arena fue dando paso a una serie de rocas que incrementaban en tamaño y frecuencia mientras avanzaba. Si encontraba un obstáculo lo suficientemente grande, dejaba de grabar para poder sortearlo.
En un punto de la grabación se detuvo arriba de una piedra chata y larga, apuntó hacia una enorme roca que estaba enfrente de su posición, pasando una cantidad significativa de agua, y acercó la toma. En la parte baja de la roca, que poco le faltaba para poder clasificársele como una montaña pequeña, casi donde golpeaban las olas, había una grieta lo suficientemente grande como para que pasara una persona de proporciones normales. En la siguiente porción del vídeo, enfocaba con la cámara en dirección a la piedra chata donde había estado de pie tan solo segundos antes desde la perspectiva del espectador. Hablaba, pero yo me dedicaba a observar. Traía una mochila pequeña, que habilidosamente había cubierto con plásticos por dentro. Aún así, de la mochila sacó otra bolsa de plástico de la que sacó ropa seca y una toalla. Supongo que así transportó su cámara a través del tramo que tuvo que pasar nadando. Luego caminó a través de la cueva húmeda. Poco a poco la cueva fue dando lugar al pasillo de ladrillos mohosos que vi en el primer fragmento de vídeo que descubrí. A la chica se le notaba cada vez más nerviosa, a juzgar por su tono de voz. Lo peor estaba por venir. La calidad de vídeo iba decreciendo mientras ella progresaba. En la playa, el vídeo se veía bien, mientras que cuando llegó a la puerta metálica y oxidado al final de los pasillos de ladrillo, la estática era constante y más que molesta, pero aún se podía discernir lo que sucedía. La puerta estaba entreabierta. Una nube blanca ondulaba lentamente a través de la apertura. Bisagras rechinaron con fuerza cuando ella entró, empujando aquella gruesa y pesada placa de metal. El cuarto era una especie de laboratorio o, mejor dicho, una sala de autopsias privilegiada. La chica tartamudeaba, tal vez por el frío, o tal vez por el miedo que debía de sentir. Quién sabe qué motivo la había llevado hasta allá en primer lugar. Grabó las placas de aluminio manchadas de sangre que yacían frente a ella. Algunas tenían utensilios quirúrgicos sucios encima, otras tenían bultos cubiertos con mantas sucias. En algunos de ellos se asomaba una pierna o un brazo, colgando como un péndulo ominoso. Mientras avanzaba en la gran sala, encontraba otras mesas con mantas que cubrían bultos amorfos de los cuales se asomaban extremidades anormales e indescriptibles. Eventualmente dejó de hablar, y siguió su marcha en silencio. Su aliento tibio cambiaba de temperatura cada vez que exhalaba, formando una nubecilla frente a la cámara. En una esquina dobló a la derecha. Deduje que la sala tenía forma de L. Vagamente se divisaba el final y ahí, en la penumbra, se delineaba una forma ignota. Siguió adelante. En este punto sus manos temblaban incontrolablemente. El frío y el pánico debieron de tenerla bien apretada con garras gélidas. Eso, y la estática ahora casi errática hacían difícil hacerse una clara imagen de lo que la esperaba ahí, pero lo pude ver bien en algunos cuadros limpios cuando reproduje el vídeo cuadro por cuadro. Era ese hombre que parecía estar drogado. Si su cara era un tanto repulsiva de mirar en la primera fotografía que encontré, pero lo de cuerpo completo era horroroso. Estaba sentado en una gran silla metálica, completamente desnudo. Acerté en pensar que su cabeza era anormalmente grande. Era casi del tamaño de su raquítico tórax. Respiraba dificultosamente, al parecer. Su pecho huesudo se hinchaba cada vez que tomaba aire, lo cual hacía lentamente, como si estuviera dormido. Sus ojos, parcialmente en blanco, y su boca abierta tan solo un poco, fortalecían esa noción. Sus extremidades eran tan delgadas que parecía tener grandes nudos en las coyunturas de los huesos. Su cuello, púrpura quizás por contener sangre coagulada, se notaba un tanto aplastado por soportar semejante peso, por lo que la cabeza colgaba en un ángulo raro y antinatural. Súbitamente, la criatura giró sus ojos de arriba hacia abajo de tal modo que su mirada ahora estaba enfocada en ella. Había despertado. Su pecho se agitó poco a poco, mientras que sus labios resecos y su lengua se movían de forma obscena. Su aliento era visible gracias al frío.
La cámara cayó al piso, y el eco de las pisadas de la chica corriendo despavorida se hizo presente. La cámara quedó en tal posición que la criatura aún quedaba en foco, aunque un poco torcida hacia la izquierda. Levantó su mano llena de nudos y huesos. Los pasos se detuvieron de golpe, y los gritos de la chica se opacaron solo por la estática en incremento. La cámara filmó a la chica siendo arrastrada de nuevo hacia la criatura por una fuerza invisible. La excitación del ente era tal que sus pupilas parecían pequeños puntos negros dentro de una masa amarillenta, sus globos oculares, mientras que su boca seguía moviéndose a esa forma repulsiva y lasciva, y su pecho se agitaba rápidamente, como si estuviera teniendo una especie de ataque. El cuerpo de la muchacha levitaba. La criatura siempre observándola de ese modo espantoso. Las mesas de autopsia debieron de azotarse violentamente en el mismo instante en que ella se levantó en el aire como si fuera un títere, a juzgar por el estruendo metálico que se escuchó al fondo. Aparentemente la criatura la sostenía en el aire desde donde estaba. Sus gritos enmudecieron de repente, regurgitó y se agitó violentamente como si se estuviera ahogando. Chorros de sangre burbujeante comenzaron a escurrir de su boca, de sus lagrimales, de sus oídos y de sus orificios nasales. La criatura aullaba de forma lunática. La estática era tal en este punto que fue difícil ver lo que pasó en ese último instante. Difícil, pero no imposible. Pude rescatar 3 cuadros finales. En uno de ellos la chica está completamente roja, como cereza. En el siguiente se le ve un tanto hinchada, especialmente en la cabeza, ojos y torso. En el último cuadro se ve una enorme mancha roja con órganos, sesos y huesos en la posición donde momentos antes flotaba una muchacha. Detrás de la mancha se logra vislumbrar la mirada del ente. Es algo que podría volver loco a cualquiera. No había nada en ella. Solo odio y locura. Odio y excitación. No hay nada más que decir. Como mencioné al principio de este escrito, no he plasmado estas líneas por otra razón más que por la memoria de la chica. Repito, puede que el vídeo sea falso. Yo lo dudo mucho. Pero, además de la naturaleza de ese ser y de todo lo que pueda conllevar su origen, hay otra cosa que no entiendo. ¿Quién pudo haber subido el material a internet? ¿Y por qué razón? ¿Quién encontró la cámara de vídeo de la chica? ¿Y por qué tomarse la molestia de subirlo de una forma tan críptica? Quizás la persona responsable de haber compartido el material, lo hizo con la misma intención que yo al escribir esto. Pensar que es así me deja dormir más tranquilo en las noches. Hay cosas oscuras en este mundo, cosas inexplicables. Yo encontré un pedazo de esa oscuridad, y me cambió.